La típica pregunta del primer día de la universidad en la clase de mercadotecnia. ¿Qué vende Starbucks? Si eres despistado, muy probablemente hayas respondido que vende café, ya que sería la respuesta más lógica. Desgraciadamente, si respondiste esto, tu profesor seguramente ya te humilló frente a tus compañeros y te dio una cátedra de que en realidad vende experiencia. Pero por si aún te quedan muchas dudas de por qué Starbucks no vende café, en el video de hoy te explicaré un poco acerca de la estrategia de negocios de esta cafetería transnacional, para que al final te quede claro cuál es la experiencia Starbucks y por qué nunca ha vendido café. Para poder explicarte qué es lo que realmente vende Starbucks, tenemos que empezar por definir un término que podría parecer complicado, pero que en realidad es mucho más simple de lo que parece. El Customer Experience engloba desde el descubrimiento del producto o servicio, hasta la atracción, la interacción, el sentimiento aportado y transmitido, la compra, el uso, dependencia y la promoción del producto o servicio. O sea, que es toda la experiencia de compra del cliente, incluidas sus emociones frente al proceso y el producto o servicio. Hay que tomar en cuenta que los clientes hoy en día tienen todo el mercado mundial a su alcance. Existe una gran cantidad de productos y servicios, marcas propias, marcas de distribuidor, variedad de precios y calidades. La cruda realidad es que si eres una empresa, sabes que tu ventaja competitiva tiene los días contados y será vilmente copiada tarde o temprano por tu competencia, y que tus beneficios serán temporales y tenderán a cero con la velocidad de un relámpago. Esta situación de cambio continuo se acelera con la crisis, como la que hemos estado viviendo por la pandemia, y las empresas tienen entonces que buscar una base estable, una ventaja competitiva sostenible y perdurable que pueda sobrevivir incluso con las crisis económicas. Y una manera de hacerlo es vendiendo sentimientos y emociones, algo que Starbucks lo ha hecho a la perfección. El marketing de Starbucks se centra en el compromiso y la lealtad con su estrategia de fidelización. Esta multinacional se ha ganado el corazón de los consumidores, no solo con un buen producto y una atención al cliente impecable. La estrategia de Starbucks siempre ha buscado la diferenciación a través de ofrecer valor, en especial en sus campañas digitales. Las estrategias de marketing de Starbucks han conseguido enamorar al consumidor. Ya no es solo la búsqueda de apps para facilitar el pago en el teléfono, ni ser un referente de atención al cliente, ni que fuera la primera cafetería que implementó el acceso a internet gratuito, que por cierto ya es muy común hoy en día a nivel mundial. Starbucks es el resultado de una filosofía de empresa que ha apostado por el cliente como centro de toda su estrategia global. Y todo esto ha hecho que la competencia de Starbucks trate de copiar sus acciones. La estrategia digital se ha erigido como un modelo del marketing emocional, que se basa en una fuerte conexión afectiva entre la marca y el cliente, partiendo de la base que la mayoría de las decisiones de compra se basan en la emoción y la creación de una conexión emocional con el consumidor. Con este nuevo modelo de negocio, Starbucks ha logrado crear una comunidad de consumidores fieles a su marca, lo que les hace ser un referente a pesar de su elevado precio. Y es que el éxito no es una cuestión de azar, sino que se basa en dar respuesta a las necesidades insatisfechas. Y Starbucks lo ha conseguido examinando las demandas individuales de cada consumidor. El principal valor de Starbucks reside en la orientación de su marca hacia un buyer persona, que desea pertenecer a una comunidad selecta, que en este caso serían hombres y mujeres entre 25 y 45 años, de nivel medio o medio alto, que viven en ciudades, a los que les gustan las nuevas tecnologías y la personalización, y están al tanto de las últimas tendencias. La estrategia de marketing de Starbucks ha conseguido que su público considere la venta de café no como un producto, sino como un servicio. Y aquí es donde entra la famosa experiencia Starbucks. Cuando piensas que Starbucks vende café, no estás del todo mal. Sin embargo, ¿no te parecería algo caro vender un simple café a $4? Y sobre todo, un café que está claro que no es el mejor. Ahí es donde está la magia de lo que vende Starbucks. La cafetería busca crear una conexión emocional con el cliente. Sus productos son así de caros porque Starbucks vende una experiencia y proporciona un rincón donde puedes reunirte con tus amigos durante horas, hablar, ser feliz, disfrutar, trabajar, leer, conectarse a internet y todo esto aderezado del olor de un buen café. Y es aquí donde te vuelvo a preguntar, ¿de verdad crees que un café de Starbucks sale caro? Al poner en contexto todo lo que ofrece Starbucks, podemos hasta llegar a pensar que el café sale barato. Starbucks puede ser tu oficina del día a día, o el punto de reunión de tu familia y amigos, ya que es un lugar ideal para estar. El café es el complemento,
Pero lo que realmente busca Starbucks es ofrecerte un lugar acogedor, donde disfrutes estar y pasar el tiempo, y con esto fidelizar a los clientes. Algo que ciertamente han logrado, ya que es una de las empresas más exitosas del planeta. Una compañía que domina su mercado hasta tal punto que no hay otra marca que se le acerque. Y de este caso debemos aprender lo valioso que puede ser para nuestras empresas el Customer Experience, porque si algo puede durar más que un producto o servicio, es la experiencia. Actualmente hay una gran oportunidad para diferenciarse, utilizando la gestión emocional de las necesidades de los clientes. Así que los invito a intentarlo, ya que es un modelo que ha demostrado tener éxito. Inversionistas, les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.